Una banda de blues c'est como el trabajo en Africa. Todo trabajo pesadito en Africa se hace ritmado, se debe ritmar. Todo trabajo de fuerza se ritma. Hay un hombre que canta algo, los otros contestan tirando la carga, por exemple. ¿Ah? O cuando reman en un barco, hay el jefe que dice algo, y los otros que contestan, como así se pasa. Y el blues, al fin, es un jefe que da una impulsión y los otros que siguen. Yo me crié en un pueblito que se llama Gina, en una región que se llama Crossroads, en la parte un poquitito norte del estado de Louisiana, en el Deep South, acerca de un lago que se llama el lago Catahoula. El instrumento que tengo aquí se llama un dilebo. Es un instrumento que fabrican todos los niños para hacer música cuando se va entre ellos. Es hecho de una placa de madera, un pedazo de alambre y un tarro de conserve como así, o si no se puede hacer una botella, un tarro de Coca-Cola doblado en dos. Se afina como así. Se usa un pedazo de madera que se moja y adelantando y retrasando el tarro se puede obtener como está, se usa cualquier pieza metálica. Aquí es un cuchillo de mesa. El principal es que debe tener siempre un lado que lo representa asperidad que puede dañar la cuerda. Voilà. Se puede usar este lado pero como hay un ángulo, se puede hacer un pequeñito daño, donc se usa el mango métallique.
Un slide es un pequeñito pedazo de metal que se pone un dedo. Normalmente se pone a cualquier de los tres últimos dedos de la mano. Hay gente que tocan como así, hay gente que toca como así, yo toco como así. Bon. Es una cuestión totalmente personal y como le conviene mejor al guitarrista. Este instrumento tiene una historia. Es un instrumento que fue importado en el territorio norteamericano en los años 1880, cuando varios dueños de plantación y de cultura en el sur, especialmente Mississippi, Louisiana, Alabama, decidieron para reemplazar lo africano de importar de la gente que llegaba de Hawái, de la isla de Hawái, que estaba un territorio, que fue un territorio americano hasta el año 1950, que después se transformó en estado. Y la gente de Hawái, como todo lo polinésico, tenía la costumbre de hacer de la música con instrumentos que estaban de instrumentos de los navegantes, que estaba especialmente guitarra, banjo y cosas como así, tenía costumbre de hacer referir una pieza de metal en una o varias cuerdas. Bon. Los hawaianos, cuando llegaron en territorio americano, al fin no dieron tanto la satisfacción que esperaba la gente de las plantaciones. Y los hawaianos se quedaron todavía en el continente norteamericano. Pasó que, como estaban de color, al tiro se hicieron amigos con la comunidad africana. Y como los africanos se interesan siempre a la magia, a la música, hay mucha cuestión cultural de los vecinos, aprendieron de los hawaianos de usar una parte de metal, una parte de vidrio, una parte de herramienta que refalaba en la cuerda, que estaba sliding on the strings. Donc los niños construíamos cuando estábamos niños para poder tocar en la calle, para conseguir un poco de dinero para la casa. La primera vez que yo llego en Valparaíso fue durante 3 días. Yo llego con un barco de la US Navy y nos quedamos 3 días en Valparaíso. Estaba en fin de agosto 62. Pero pienso que se llamaba Valparaíso porque la gente cuando hizo la vuelta del Cabo de Hornos, cuando llegaban aquí, estaba el paraíso.
I got rambling on my mind. I hate to leave you know, my baby, but you treat me so unkind. Bon, este instrumento se llama un lap steel guitar. Este es un lap steel de 6 cuerdas que fue construido en 1937 por una empresa californiana que se llama National. Esta guitarra se llama lap steel porque esta parte del cuerpo humano se llama lap. Donc, se pone como así, se toca como así. Y se toca con un slide. El slide se tomó como así. El banjo se usa mucho en blues porque es un instrumento que está chiquitito, que está conocido de muchos años, porque si decimos que el blues fue oficialmente conocido en 1912, el banjo es un instrumento que está más o menos de los años 1850-1860. Es un instrumento de origen inglés. Y que está mucho más práctica a usar que una guitarra o una cosa como así, que toma menos espacio. El mango es más o menos un mango de 3/4 de una. Si se compara con el mango de un otro instrumento, les cases son más chiquititas. Es un instrumento que estaba muy popular porque no estaba muy caro, se podía fácilmente reemplazar los elementos. Aquí la piel es una piel moderna, pero si no se puso una piel de cualquier cabra o de cualquier overa que si estaba bien conservada, se podía hacer muy bien su oficio de resonador. Atrás se aplica también un resonador que permite de proyectar el sonido adelante. Pero si no, se usa de manera sencilla como así. Este es un Supro que es del año 1949. Enfin, todavía que suena honestamente.
Este instrumento fue inventado para aumentar el volumen sonoro de las guitarras, que antes estaban las guitarras todo chiquititas, que tenían un cuerpo muy fino, y en todas les bandas de jazz, de country, de música, de música folk que existaba a la época, el único pariente triste de la orquesta estaba el guitarrista, porque las guitarras estaban todas chiquititas, donc tenían ningún volumen sonoro. Y pasó que este dos inventores que vivían en California, que se llamaban Rudy y John Dopera, inventaron un sistema que hace que el puente está en la punta de un cono de aluminio que se encuentra abajo de esta placa. Y este permite de resonar mucho más fuerte que una guitarra. Solamente porque el cono de aluminio se porta de la misma manera que un cono de parlante. La diferencia es que un cono de parlante se mueve y da de sonido por des impulsiones eléctricas, que este son la impulsión que donne la cuerda. Donc este permite a un instrumento que todavía queda de un volumen más o menos chico, de tener la intensidad que tendría una guitarra que tendría una cara mucho más grande. Donc este permite de tener un sonido con volumen. Lo dobro de manera general se afinan en Open G. Alors para afinar el Open G, este cuerda quedan la misma, no se mueven. Este se separa de un tono, este se separa de un tono. La segunda, enfin la quinta, se debe afinar de la misma manera que la tercera. Voilà. Y después, la primera, la quinta y la sexta se separan de un tono. C'est-à-dire que normalement de aquí, se separa aquí, que debe corresponder a ella y que debe corresponder a ella. Voilà. Y là tenemos una afinación abierta, Open G. Open G c'est Sol. Voilà. Este permite de tener el sonido típico del blues. Solamente moviendo do dedo. El juego de guitarra viene mucho más fácil. Es porque siempre soy a decir que el blues es la música la más fácil de tocar del mundo. Porque justamente necesita muy poco técnica y la guitarra todavía está afinada. Okay, hay solamente que mover el slide. Para el slide siempre se debe mover encima de la fret. No aquí. Que como es la fret que hace la nota, si lo apoyo normalmente con la cuerda, me va a dar la nota exacta en la fret. Pero con el slide, no, se puede hacer un cuarto de tono más abajo y más arriba. Es el interés de tener una afinación abierta. Y además no hay ningún esfuerzo a hacer. Yo soy un gordo flojo, donc no hay problema. Y se permite de hacer una otra canción de Robert Johnson, que se llama If I Had Possession Over the Judgment Day. If I had possession over the Judgment Day, if I had possession over the Judgment Day, the woman that I'm loving won't have the right to pray. I climb up the mountain, I find my eyes can see.
All of some blues got me. And I roll in the thunder, I try to hold on. And I roll in the thunder, I try to hold on. When I woke up this morning, my biscuit roller had gone. Bon, et sta guitare si chiama un resonador tipo Delphi, bon, perché la fabbrica che hace este, che si chiama National Rhizophonic Company, tiene varios modelos, tiene model con 3 conos, tiene model como este, el model Biscuit, se llama. Y se puede decir que fue el modelo de guitarra el más usado por toda la gente que corriaban en el campo a tocar música pop music, que llamábamos à l'époque, porque nadie qui digaba blues à l'époque, se digaba pop music. Et la gente que tocaba el pop music, donc lo que llamamos ahora el blues, todos los bluesmen tenían de guitarras como así, porque tiene dos cuestiones que tocan muy fuerte, hein, et además sont des guitares qui sont muy firmes. Que viene del blues, que tiene les raíces del blues, una mezcla de blues, es una mezcla de folklore, de country, que al fin dio una cierta estructura, ¿no? La famosa estructura, siempre la gente habla de lo sé con pasar, ¿no? Bon. Y como el blues, un poco más organizado. Voilà. Pero el rock se tocó al tiro mucho más rápidamente por la comunidad blanca que por la comunidad africana. Bon. El rock and roll es una de las otras formas del blues que le pasó una evolución. La evolución intelectual de gente que sabe de música se llama jazz, y la evolución popular se llama rock and roll. Es este que pasó. Como el rock and roll es muy popular, hi, sir. Hey, you too. Esta es una guitarra del año 1954. Una guitarra de marca Suho que está hecha en Chicago, Illinois. Es una guitarra que es la la primera canción que me aprendieron mi padre, tiens.
combinación, pero sin se equivocar, como ella hizo. El blues es una música que está tocado por un hombre. Bon, este hombre, que después hay otro hombre que le siguen a tocar, al fin es él solo el dueño de lo que toca. Eso significa que se para cuando quiere, empieza cuando quiere, cambia de acorde cuando quiere. Este depende de su estado de mente, depende de lo que se comió, de lo que se tomó, de lo que consumó, hein, y depende si está en buena salud o en mala salud. Voilà. Este te permite de determinar la idea de la gente. Hi, Mr. Bluesman, how are you doing? Fine, thanks. I speak English, great. Have a good one. La primera guitarra eléctrica salió en la primera mitad de los años 30. Fue inventado por un californiano de origen alemán que se llamaba Rickenbacker. Él hizo una guitarra que estaba un lap steel, por un lap steel de seis cuerdas, que todavía el primer modelo, prototipo, existe. Siempre se puede ver en el museo de Rickenbacker. Se llama fry pan, porque parecía una sartén para cocer los huevos. Esta guitarra estaba muy rudimentaria, pero tenía todo el elemento que tienen las guitarras modernas. Era una bobina montada que captó la vibración de las cuerdas. Bon. Después se pasó en el año 1934. Bon, después de 1936,
hay varia gente que empezaron a amplificar la guitarra, especialmente para hablar de la más conocida, la fábrica Gibson. La fábrica Gibson empezó a hacer de guitarra con la ayuda del señor Bixby, el que inventó también un de los vibratos, y estaba un electricien también que empezó a también electrificar de guitarras. Y esas guitarras fueron las primeras guitarras de jazz. Y tenían un sonido bien suave, con un amplificador, por supuesto, a tubo, que tenían una cierta calor cuando tocaban. Enfin, c'est guitarras típicamente de jazz. La música mucho más popular fue introducida por un hombre que se llama Lester Poulfuss. Lester Poulfuss, sobrenombrado Les Paul. Cantaba con una mujer que se llamaba Mary Ford. Cantaban des canciones populares americanas. Y son ellos los inventores de la guitarra Les Paul. La guitarra Les Paul, les premiers modèles de guitarra Les Paul salieron en 1952-53. Que tenían un tiracuerda a la época. Enfin, este es un modèle de Les Paul, pero es una guitarra que ya del año 58, enfin, el modelo del año 58. Después, en los años 70-80, pusieron un tiracuerda diferente, porque era el puente hace tiracuerda. Estos son los modelos de Les Paul lo más barato y lo más ordinario que casi toda la gente se compraba, se llama el modelo special. Voilà. Pero para regresar a la invención de las guitarras, Lester Poulfuss y la empresa Gibson empezaron a introducir la cápsula P90, que es una cápsula que, como usar esta guitarra, que es una cápsula que tiene un buen rendimiento. Y como empezó a se popularizar la guitarra, la gente empezó a comprar des modelos Les Paul. De un otro lado, en California, hay una persona que se llamaba Clarence Leo Fender, que él de su lado inventó una guitarra como la guitarra que se puede ver aquí. Este se llama Telecaster, pero el primer modelo se llamaba Broadcaster. Y la mayoría de los blues fueron hechos con des guitares Supro, o con des guitares Kay, o con des guitares Airline. Después, cuando empezaron a ganar dinero, empezaron a se comprar des guitares Fender, guitares Gibson, ou même guitare Epiphone, parce qu'à l'époque, Epiphone américaine, ça des bonnes guitares, pero un poco cara, guitare Washburn, enfin, todas les guitares des marcas que la gente elige comme des guitares icones, como Gretsch también, enfin, todas les grandes marcas. Pero les pequeñitas guitarras ordinarias se vendían muy bien. Y toda la gente que tocaba en la calle o que tocaban en lo pequeñito juke joint, en lo pequeñito local, tocaban con des guitares, todo lo que hay, el más ordinario. Y lo amplificador, el más ordinario. Hay veces que enchufaban directamente la guitarra en el sistema de sonorización ambiental de la pièce para tocar. I have a stone in my pathway, and my roots seem dark tonight. I have a stone in my pathway, and my roots seem dark tonight. I have a pain in my heart, I've taken my appetite. I have a bird to whistle, and I have a bird to sing. I have a bird to whistle, and I have a bird to sing. For the woman that I'm loving, I know I need nothing. My enemies have betrayed me, I let them open me alone. My name is Bernie. My enemies have betrayed me, I let them open me alone. I don't think I'll ever say me under my standing stone. You wanna take my life, what I'm loving too? Please explain what you wanna do. I say please, please don't do me wrong.
tried me, I let the poor me alone. My enemies, I they tried me, I let the poor me alone. I let the finger of the Satan under my face got many stones. You wanna take my life, but I'm loving too. Please explain what you wanna do. I said, please don't do me wrong. Just see me holding at your door. Open your door and let me in. I got 3 legs to truck on. And please don't block my road. I got 3 legs to truck on. And please don't block my road. I got a place in my heart. I got to be back home. La musica de rock'n'roll fue al tiro muy popular, donc el rock'n'roll se desarrolló en un tiempo mucho más rápido que se desarrolló el blues. Los primeros temas de blues existaron más o menos en los años entre 1880 y 1910-1912. Después tuvieron una evolución, decimos, del blues acústico de los años 20 y 30. Después empezó el blues eléctrico y el jazz. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, nació el rock and roll, que es una forma de blues más bailable por los jóvenes y además que se puso en oposición con toda la música popular familiar americana, que estaba especialmente la comedia musical, enfin toda esta música que estaba muy inocente y muy aburrizante. Y como los jóvenes siempre tienen una necesidad, no de violencia, pero una necesidad de se mover y todo, es como así que nació el rock and roll. ¿Ah? Mais à l'époque, el rock and roll tuvo muy malo nacimiento. Y el gobernador de Alabama que digaba que el rock and roll estaba una música que llevaba el hombre blanco al nivel del negro. ¿Ah? C'est quand même una... ¿Ah? Y que hay ciertas ciudades en las cuales fueron prohibidos de hacer conciertos de rock and roll, de hacer música de rock and roll, porque estaba una música de salvaje, una música diabólica, como se hizo del blues entero. Walking this morning, looking around for my shoes. I feel this morning I got my lonesome blues. Listen this morning, looking around for my shoes. I feel this morning I got my walking blues. I got this morning I got to blow my lonesome horn. I know my little girl has gone. I know this morning I gotta blow my lonesome horn. I know this morning my little girl has gone.
ain't bad. It's the worst of the feelings I ever had. Some people tell me worry blues ain't bad. It's the worst of the feelings. It's the worst of the feelings I ever had. Some people tell me worry blues ain't bad. It's the worst of the feeling I ever had. Some people tell me worry blues ain't bad. It's the worst of the feelings I ever had. It's the worst of the feelings. It's the worst of the feelings I ever had. Ella es de 73, se reconoce a la color que tiene. Esta guitarra, digo, yo la compré en New York City. Lo que me gusta de la Rickenbacker es una guitarra que tiene un sonido que va muy bien con el slide. Tiene un sonido profundo y agradable. La firma Rickenbacker, como yo digo de la manera precedente, son los inventores de la guitarra eléctrica. Justamente esta guitarra tiene mucha característica que tiene lo guitarra para el lap steel, c'est-à-dire les guitares que se tocan como así, por la cápsula. Tiene la cápsula que tiene un sonido bien métallique y que permite justamente de volver más, de dar más de riqueza al sonido del slide, que es un sonido que no se va a encontrar en guitarra Fender o en guitarra Gibson, por ejemplo. Es bien una característica del slide. Ces cápsulas justamente tienen un sonido muy metálico y que permite a todas personas que tocan principalmente con el slide de... Voilà, se nota un tiro la diferencia. Woman on the left
El blues es una muy buena música y cualquier persona, como digo antes, que tiene un poquitito de oído y un poquito de sentido del ritmo, puede perfectamente tocar el blues. No tratar de imitar, tocar a su propia manera. El principal, c'est de no imitar. ¿Ah? Se puede hacer un tributo a Robert Johnson, pero no es necesario de imitar a Robert Johnson a la nota. La única persona capaz de imitar a Robert Johnson es Robert Johnson. La única persona capaz de imitar a Eric Clapton es Eric Clapton. ¿Ah? Pero no, Eric Clapton, en mi parte, no está exactamente considerado como un bluesman, es un buen guitarrista, pero no es un bluesman. ¿Ah? Es una persona que justamente, por la gente que no entendí, es alguien que busca la perfección. Y el blues, justamente, es el contrario de la música perfecta. Donc, hay incompatibilidad. Hay incompatibilidad. Obsession, obsession, you're saving all my life. Obsession, obsession, you're standing on my mind. You stay on my mind, sure I'm gonna die. Obsession, obsession, you're saving all my life. Obsession, obsession, you're standing on my mind. You stay on my mind, sure I'm gonna die. Obsession, obsession, please leave me alone. Obsession, obsession, please leave me alone. You don't leave me alone, sure I'm gonna die. Obsession, obsession, you're standing on my mind. Obsession, obsession, you're standing on my mind. You stay on my mind, sure I'm gonna die. Obsession, obsession, please leave me alone. Obsession, obsession, please leave me alone. You don't leave me alone, sure I'm gonna die. El calificativo blues es una cuestión que fue... es una palabra que sirvió a denumbrar, a nombrar un cierto estilo de música. Pero blues, al fin, c'est I got the blues. C'est me duele el alma. Voilà. Donc, todas las músicas que trataban de dolor de alma se llamaban blues music. Voilà. La error, c'est de hacer aquí, por ejemplo, de cantar una canción que habla de la música de blues. No, tú hablas del blues, que tú tienes, I got the blues. Or I feel blue. If I had possession over the Judgment Day, c'est a guy took my woman, a lonesome blues got me. Una pena, una dolor de alma me llegó.
Pero yo te canto este blues porque yo tengo pena. No, ça este no. C'est que la palabra blues debe estar no, utilizado no como estilo de música, pero como sentimiento. I get the blues. Pero I'm not going to sing a blues for you. Ça, no. Este no. O el peor, se va a decir blues music. Pero blues solo, no. Blues no es una calificación de música, es un sentimiento.
jolie Sheila. Si, jolie Sheila. L'amour n'est qu'un jeu. Crois-moi. Ayton. Wouh. Esta es un pequeñito pedazo de metal que se pone un dedo. Normalmente se pone a cualquier de los tres últimos dedos de la mano. Hay gente que tocan como así, hay gente que toca como así, yo toco como así. Bon. Es una cuestión totalmente personal y como le conviene mejor al guitarrista. Este instrumento tiene una historia. Es un instrumento que fue importado en el territorio norteamericano en los años 1880, cuando varios dueños de plantación y de cultura en el sur. Es un instrumento que fabrican todos los niños para hacer música cuando se va entre ellos. Es hecho de una placa de madera, un pedazo de alambre y un tarro de conserva como así, o si no se puede hacer una botella, un tarro de Coca-Cola doblado en dos. Se afina como así. Se usa un pedazo de madera que se moja y adelantando y retrasando el tarro se puede obtener como está, se usa cualquier pieza metálica. Aquí es un cuchillo de mesa. El principal es que debe tener siempre un lado que lo representa asperidad que puede dañar la cuerda. Voilà. Se puede usar este lado pero como hay un ángulo, se puede hacer un pequeñito daño, donc se usa el mango métallique.
una banda de blues c'est como el trabajo en África. Todo trabajo pesadito en África se hace ritmado, se debe ritmar. Todo trabajo de fuerza se ritma. Hay un hombre que canta algo, los otros contestan tirando la carga, por ejemplo. ¿Ah? O cuando reman en un barco, hay el jefe que dice algo, y los otros que contestan, como así se pasa. Y el blues, al fin, es un jefe que da una impulsión y los otros que siguen. Yo me crié en un pueblito que se llama Gina, en una región que se llama Crossroads, en la parte un poquitito norte del estado de Luisiana, en el Deep South, acerca de un lago que se llama el lago Catahoula. El instrumento que tengo aquí se llama un dilly bow.